Una vez bautizado, Jesús salió del agua. Jesús salió del agua. Estamos viendo una persona, el Hijo. Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. Observen ya dos personas. Jesús, viene el Espíritu Santo como una paloma. Dos, siga. Y se posaba sobre él. Sobre él. Se da cuenta que es distinto a él. Siga. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi hijo. Este es mi hijo. Si dice este es mi hijo, ¿quién está hablando? No puede decir que el hermano. Está hablando el papá. Este es mi hijo. Entonces observen, al hijo está siendo bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma y el Padre dice, este es mi hijo. En el bautismo de Jesús está presente la Trinidad. Cuando Jesús manda a bautizar, está presente en el labio de Jesús la Trinidad. Cuando me preguntan, ¿en qué bautismo? ¿Quién? Muéstreme dónde dice en la Biblia que una persona se bautizó y está presente en la Trinidad. El labio de Jesús está presente y cuando Jesús se bautiza, ahí está presente la Trinidad. Yo le puedo lanzar la misma pregunta. Ciertamente el texto que ellos agarran y se confunden dice, bautícense en el nombre del Señor Jesús. Pero no dice, agarraron a Pánfilo y lo sumergieron en el agua y le dijeron, Pánfilo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Eso no existe. No hay una cita donde diga que agarraron a una persona y la sumergieron en el río diciendo estas palabras. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. O yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no existe. Ni una cosa ni la otra. Existe donde dice, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero no dice, lo bajaron al agua, lo sumergieron y le dijeron, mire, yo te bautizo fulano de tal en el nombre del Señor Jesús. Eso no existe. Ahora bien, voy a explicarle por qué los apóstoles decían en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? Podríamos entonces preguntarnos antes, ¿la Biblia se contradice? Mateo 28:19 dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bauticen. Y lo dice el mismo Jesús. Ahora Pedro pareciera, en Hechos 2:38 que estamos leyendo, pareciera que dijera lo contrario. No, no es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, es en el nombre del Señor Jesús. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿La Biblia se contradice? No se contradice. Es que la Biblia habla claro y los hermanos se confunden, porque ahí no dice bauticen con el nombre, es decir, tengo que pronunciar el nombre. Ahí dice bauticen en el nombre. Si fuera bauticen con el nombre, entonces yo no puedo dejar de decir Jesús. Pero si dice es en el nombre, le voy a mostrar qué dice la Biblia, qué significa en el nombre. Vamos que sea la misma Biblia que lo diga para que no crean, y no lo escribí yo, Juan 5:43, San Juan 5:43. Yo no lo escribí, yo no existía en ese tiempo. Pero aquí ya viene una explicación qué significa en el nombre. Y ustedes verán que en el nombre no significa con el nombre. Ustedes verán que en el nombre significa de parte de. Cuando dice bauticen en el nombre del Señor Jesús, significa de parte del Señor Jesús. Como el Señor Jesús lo mandó, bautícense. Lo bautizaron en el nombre del Señor Jesús, como el Señor Jesús lo mandó. Y ahorita le voy a explicar por qué como el Señor Jesús lo mandó. Vamos a darle varias citas para que usted observe. Vamos a San Juan capítulo 5, versículo 43. Allí nos explica qué significa en el nombre. Dale, a ver. Porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Jesús vino en el nombre del Padre. Sí, y ustedes no me reciben. Viene en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Siga. Si algún otro viene en su propio nombre. En su propio nombre. Siga. A ese sí lo acogerán. Mire las dos. Unos vienen en su propio nombre, pero yo vengo en el nombre del Padre.
Entonces, en el nombre no significa con el nombre, dice de parte de. En castellano, yo vengo de parte del Padre y ustedes no me recibieron. Otros vienen de parte de ellos mismos y a eso sí lo reciben. Entonces, en el nombre no significa con el nombre. Jesús no vino con el nombre del Padre, vino en nombre del Padre, de parte del Padre. Hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús. No hay que bautizar con el nombre del Señor Jesús. Entonces estamos confundiendo una cosa con la otra. Y entonces la gente piensa que es que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Ahora bien, ¿por qué la Biblia dice en el nombre, que significa como Jesús lo mandó? Hay que bautizar como Jesús lo mandó. Porque resulta que existían dos bautismos. Eso está allá, miremoslo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 5. Si quieren lo leemos desde el 19:1 en adelante, para que ustedes lo capten mejor la idea. Aquí están los dos bautizos. Por eso va a decir, por medio de los apóstoles, que es en el nombre del Señor Jesús, significa con la autoridad, con el poder, como Jesús lo mandó, con el bautismo del Señor Jesús. Porque existían dos, no podíamos hacerlo de otra manera. Oigan. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó. Oigan la pregunta, sale. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Están haciendo la pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Dale. Le contestaron. Ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Era algo novedoso, eso no existía. Ni siquiera, para ellos eso no existía. Ni siquiera se habían enterado. Entonces, miren la pregunta de Pablo. Pablo les replicó. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Esa pregunta nos aclara a nosotros que había dos bautismos. Porque la pregunta es, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Dale. Respondieron. ¿Respondieron? El bautismo de Juan. Aquí está claro. Respondieron el bautismo de Juan. Entonces existían dos bautismos. Uno, el de Juan. Y otro, el del Señor Jesús. Cuando pregunta qué bautismo recibieron, el de Juan. Y entonces Pablo cae en cuenta que por eso no han recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué le dice Pablo? Dale. Entonces Pablo les explicó. Si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús. Ahora escuchen. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. No con el nombre, no se hicieron bautizar con el nombre. Se hicieron bautizar en el nombre, que en castellano significa con el bautismo del Señor Jesús, para diferenciar el bautismo de Juan. Uno era el bautismo de Juan, otro era el del Señor Jesús. Entonces los apóstoles nunca iban a bautizar con el bautismo de Juan, iban a bautizar con el bautismo del Señor Jesús. Por eso entonces es en el nombre, no con el nombre. ¿Sí observan la diferencia? Ahora bien, observen a San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. En San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, va a mostrar cómo los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? Aquí está muy claro, ustedes lo van a observar. Oigan. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía... Escuchen lo que se decía. Pónganle en la lupa. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. ¿Ves la pelea entre los dos bautizos? Jesús bautizaba, Juan bautizaba. Claro, la gente se molesta porque Juan comenzó a bautizar. Ahora viene Jesús y Jesús le va ganando a Juan. Y la gente, que los fariseos comenzaron a decir que Jesús bautizaba, traía más discípulos, bautizándolos más que Juan. Bautizaba más que Juan. Tenía más discípulos que Juan. Repítelo otra vez.
Lo último que leyó. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Ahora escuchen la aclaratoria de Juan, de San Juan, el evangelista. Escuchen, aclaratoria. Aunque de hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos. Entonces los discípulos bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Es decir, Jesús no era el que bautizaba, eran sus discípulos. Eso significa en el nombre. Viene de parte, ¿se acuerda? Coincide con Juan 5:43. Yo vengo de parte de mi Padre, en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, ese sí lo recibe. Los apóstoles vienen, saben que Jesucristo dejó un bautismo, saben cómo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos no van a bautizar en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús significa